Hola chicos y chicas, vamos a meternos hoy con un examen de BAU de junio de 2019, concretamente la opción B. Y el ejercicio número 1 de la opción B se corresponde con un ejercicio de análisis en el que nos dan una función definida a trozos, en la que tenemos que averiguar, en base a los parámetros A y B, qué condiciones debe cumplirse para que la función sea derivable. Y para eso lo primero de todo es averiguar dónde se rompe la función, y la función se rompe en x igual 1. La condición necesaria para que una función sea derivable es que sea continua, y mi función es continua en cada trozo. La única duda está en el punto de cambio, en el punto x igual 1, así que vamos a plantear las condiciones para que sea continua en x igual 1, que eran 3. La primera de ellas nos decía que debía existir el valor de la función en el punto. Como la función está definida en uno de los trozos como x mayor o igual que 1, para f de 1, solo tenemos que sustituir en ese trozo, y nos quedaría a menos 1. Luego, la siguiente era que debía existir el límite para cuando x tiende a 1 de mi función, pero para que exista el límite, esa función debe tener el mismo límite a la izquierda y a la derecha del 1. Vamos a calcular el límite para cuando x tiende a 1 por la izquierda. Lógicamente, si nos acercamos por la izquierda, el trozo de función que utilizamos es a menos x. Si ahí sustituimos la x por un 1, nos queda que ese límite nos da a menos 1. El límite por la derecha implicaría utilizar el otro trozo. Es decir, mi función sería b partido por x menos logaritmo neperiano de x. Todo lo que tengo que hacer, como siempre, es sustituir la x por un 1 y a ver qué obtenemos. Me daría b partido por 1 menos el logaritmo neperiano de 1. Pero claro, el logaritmo neperiano de 1 es 0. En consecuencia, de ahí obtengo que el límite me da b. Como los límites laterales han de ser iguales, entonces lo que tengo que hacer es igualar el límite por la izquierda y el límite por la derecha, y tengo una primera ecuación. La ecuación a menos 1 igual a b. Claro que con una ecuación y dos incógnitas no resuelvo nada, necesito algo más. Necesito una segunda ecuación. Y para eso lo que voy a hacer es meterme directamente con la derivada a la izquierda y a la derecha, que es la siguiente condición que debe cumplirse. Lo que acabamos de averiguar es la condición para que sea continua. Y establecida esa condición, las derivadas laterales que pueden calcularse deben ser iguales. Vamos a calcular la derivada a la izquierda, para la cual tomamos el trozo a la izquierda del 1, que sería a menos x, cuya derivada, la derivada de a vale 0, puesto que es una constante, la derivada de x vale 1, y como tiene un menos delante, esa primera derivada me da menos 1. La derivada por la derecha sería utilizar el otro trozo. Cuando me acerco por la derecha, los valores son mayores que 1 y se van aproximando poco a poco a 1. Luego tengo que derivar b partido por x menos el logaritmo neperiano de x. Una derivada sencilla. Derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar, partido por el denominador elevado al cuadrado, menos la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 partido por x. Y ahora lo que tengo que hacer es sustituir la x por un 1 para evaluar mi función en x igual a 1. Me refiero a la derivada. Por tanto, si yo calculo f' de 1, tendría esa parte de 0, menos 1 por b, que sería menos b, partido de 1 elevado al cuadrado, que es 1, menos 1, partido por 1. Tengo que igualar esa derivada, menos b menos 1, a la otra derivada. La derivada de la izquierda tiene que ser igual a la derivada por la derecha. Luego tendríamos que menos b menos 1 es igual a menos 1, de donde puedo despejar directamente el valor de b. Y si despejo el valor de b, menos b sería igual a 0 y en consecuencia b vale 0. Bueno, ya sabemos cuánto vale b. Ahora la cuestión está en sustituir esa b en la primera ecuación y con la misma obtener el valor de a. Así que resolvemos el sistema por sustitución. En consecuencia, tendríamos que a menos 1 es igual a 0, de donde puedo despejar el valor de a y a vale 1. Ya está resuelto mi ejercicio. Solo tengo que reescribir la función resultante. Conocidos los parámetros a y b, los sustituyo por sus respectivos valores y tendría por una parte 1 menos x siempre que x sea menor o igual que 1, y menos logaritmo neperiano de x, puesto que la b varía 0, 0 partido por x será 0, luego el otro trozo será menos logaritmo neperiano de x si x es mayor que 1. Resuelto el primer ejercicio. Y el segundo ejercicio era un sistema de ecuaciones matriciales. Para facilitar el trabajo, lo que voy a hacer es que esas dos matrices que están ahí las voy a convertir en a y en b. Luego mi primera ecuación sería 2x más 3y igual a a, y la segunda ecuación sería x menos 2y
igual a b. Un sistema de ecuaciones bastante sencillo que vamos a resolverlo por reducción. Si la segunda ecuación la multiplico por menos 2, podré sumarla con la primera y se me irían las x. Luego tendría por una parte 2x más 3y, que es igual a a, y de otra menos 2x más 4y, que es igual a menos 2b. Paso una línea, sumo esas dos ecuaciones, se me irían las x, y la ecuación se transforma en 7y igual a menos 2b. Ahora se trata de despejar el valor de y, pasando el 7 dividiendo al segundo miembro, y luego operamos directamente con las matrices. Así que me quedaría que y es igual a menos 2b partido por 7, y vuelvo a reutilizar el valor de a y el valor de b para realizar las operaciones con esa matriz. A era 8 menos 3, 4, fila a fila, 7 menos 1, 12. B, como está multiplicado por 2, ya lo multiplico directamente por 2 y me parecería menos 6, 4 y 4 en la primera fila. Y en la segunda fila, menos 14, 6 y menos 2. Y todo eso dividido entre 7. Y para restar matrices, restábamos elemento a elemento y se acabó. Así que ten en cuenta los signos. 8 menos menos 6 serían 14, menos 3 menos 4 serían menos 7, 4 menos 4, 0, y sigo restando hasta el final, y todo eso dividido entre 7. Hacemos la división, dividimos cada elemento por 7, y me quedaría 14 dividido entre 7, que son 2, menos 7 entre 7, que son menos 1, 0 entre 7, 0, 21 entre 7 a 3, menos 7 entre 7 a 1, y 14 entre 7 a 2. Ya tengo la solución para y. La matriz y sería 2 menos 1, 0, 3 menos 1, 2. A continuación, muy sencillo, lo podría volver a hacer por reducción, pero me es mucho más fácil despejar la x de la segunda ecuación, con lo cual lo que obtengo es que, como quiera que x menos 2y es igual a b, x será igual a b más 2y. Vuelvo a sustituir b por su verdadero valor y por su verdadero valor, cada uno de ellos en una matriz, y realizamos las operaciones indicadas. B era menos 3, 2, 2, menos 7, 3, menos 1. Y a eso le vamos a sumar el doble de lo que valga ahí. Y realizo la operación directamente. 2 por 2 que son 4, 2 por menos 1 que son menos 2, 2 por 0 que son 0, 2 por 3, 6, 2 por menos 1, menos 2, y 2 por 2, 4. Ahora sencillamente sumo elemento a elemento. Y con esto tendríamos resuelto nuestro ejercicio. Como cada ejercicio vale 2,5 puntos, ya vamos bien resueltos, ya por lo menos estamos aprobados, ¿no? Y aprobadas, tenemos un 5. Y vamos con el ejercicio 3. Ya este es un ejercicio de geometría, y es un clásico. Me dan 2 puntos, el punto A y el punto B, que determinan la recta R, y se pide calcular la recta perpendicular a R que pasa por un determinado punto. Con 2 puntos yo puedo definir un vector. Vamos a definir el vector AB, es decir, a las coordenadas del punto B le resto las coordenadas del punto A, elemento a elemento. Y eso me daría menos 4, 4 y 0. Pero me gusta trabajar con valores más pequeños, así que lo voy a dividir todo entre 4, porque lo que me interesa es tener un vector que esté en esa dirección y en ese sentido. Da exactamente lo mismo. Por tanto, voy a trabajar con un vector que lo voy a llamar U, que será menos 1, 1 y 0. Ahora vamos a hacernos una composición de lugar. Se trataban de dos rectas que eran perpendiculares. Está bien eso de hacer un esbozo y por tanto tendrán un punto en común, una intersección. A ese punto lo vamos a llamar Q. La recta R será esta, la recta S, esa que hemos dibujado en forma horizontal. A partir de aquí tenemos que empezar a plantearnos la ecuación de la recta R para tenerla perfectamente definida. Vamos a hacerlo con las ecuaciones paramétricas. Colocamos x y z
y eso será igual a las coordenadas de uno cualquiera de los puntos. Por ejemplo, el primero, el punto A, 2 menos 1, 1. Y a partir de aquí será menos 1 por lambda, más 0 lambda. Claro que 0 lambda podría desaparecer eso y me quedaría como z igual a 1. Ya tengo la ecuación paramétrica de la recta. Hay un punto P, el punto que me dan en el problema, que es el punto menos 4, 17, 0. Vamos a situarlo y a partir de ahora vamos a empezar a plantearnos una cosa. La recta R tiene un vector que era U, y si yo consiguiera el vector PQ, el producto escalar de esos dos vectores, como quiera que las rectas son perpendiculares, me tendría que dar 0. Claro que el punto Q cumple con la ecuación de la recta y por tanto sus coordenadas son las que ya están en las ecuaciones paramétricas, es decir, 2 menos lambda, menos 1 más lambda y 1. El vector PQ será tomar las coordenadas de Q y restarle las coordenadas de P. Es decir, en este caso me daría menos 4 menos 2 más lambda. Date cuenta que hemos cambiado el signo porque es la coordenada X menos la coordenada X. 17 más 1 menos lambda y menos 1. Vamos a realizar el producto escalar y teniendo en cuenta que U es menos 1, 1, 0, recuerda que para realizar el producto escalar bastaba con realizar la suma ordenada de los productos entre las componentes de ambos vectores. Luego me quedaría menos 1 por menos 4, menos 2 más lambda, y eso en definitiva es lo mismo que escribir 6 menos lambda, más 18 menos lambda, 1 por 17 más 1 menos lambda, más 0, 0 por 1. Con eso ya tengo una ecuación de la que yo puedo despejar el valor de lambda. Menos 2 lambda sería igual a menos 24, de donde despejando lambda es igual a 12. Menos 24 partido por menos 2. Conociendo el valor de lambda, puedo determinar tanto el valor de Q como el valor de PQ, es decir, el valor del punto Q, el punto de intersección, y el valor del vector PQ, que es el que yo realmente voy a necesitar, pero casi como por deporte voy a calcular las coordenadas del punto Q, que serían 2 menos 12, es decir, menos 10, menos 1 más 12, es decir, 11, y 1. Y el vector PQ de la misma manera, ¿no? Sustituimos lambda por el valor y obtenemos los correspondientes valores de ese vector. Lambda valía 12, luego menos 4 menos 2 que son menos 6 más 12 son 6, 18 menos 12 son 6 y por último ese menos 1 que nos queda descolgado ahí. Para calcular la recta que yo estoy buscando, la recta S, solo me hace falta un vector y un punto. El punto lo tengo, es el menos 4, 17, 0, sería x menos x sub 0, x menos menos 4, que sería x más 4, partido por la coordenada x del vector, que es 6, y menos 17 partido por 6, la coordenada y del vector, y z menos 0 partido por menos 1. Está resuelto el ejercicio, por lo menos este apartado, el apartado A. En el siguiente me piden calcular la ecuación del plano, respecto del cual los puntos A y B son simétricos. Por tanto voy a calcular el punto medio, y para calcular el punto medio solo tengo que sumar las coordenadas y dividirlo entre 2. Y ahí vamos. 2 más menos 2 partido por 2, menos 1 más 3 partido por 2, y 1 más 1 partido por 2. Con lo cual tendré la coordenada X, que valdrá 0, la coordenada Y, que valdrá 1, y la coordenada Z, que también vale 1. Tengo un punto, y yo con un punto y un vector normal puedo determinar la ecuación del plano. El punto ha sido sencillo obtenerlo, y el vector normal en realidad ya lo tengo, porque R es perpendicular a ese plano que pretendemos calcular. Luego puedo plantear la ecuación general del plano. Y si planteo la ecuación general del plano, lo que voy a obtener es A por X menos X sub 0, más B por Y menos Y sub 0, más C por Z menos Z sub 0 igual a 0. ¿Que quién es X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0? Pues ni más ni menos que las coordenadas del punto medio. ¿Y quién es A, B y C? Pues ni más ni menos que el vector normal, que no es otro que el vector director de la recta R. Luego sustituyendo tendría menos 1 por X menos la coordenada X del punto medio, más
1 por i menos la coordenada i del punto medio, y menos 1, más c por z menos la coordenada z del punto medio. Claro que ese tercer sumando desaparece. No me hace falta más que resolver los paréntesis que nos quedan vivos, y a partir de aquí, si quiero un poco porque quede más elegante, lo cambio todo de signo y la ecuación que yo estaba buscando era x menos y más 1 igual a 0. Hemos resuelto el ejercicio 3. Ya tenemos un 7,5. Así que nos vamos a meter con otro ejercicio para redondear. Se trata de un ejercicio de probabilidad. Me piden el diagrama de árbol, tengo una serie de datos ahí, por tanto es aconsejable siempre, aunque no me lo pidan, hacer el diagrama de árbol, así que comenzamos por situar los datos en el árbol. Aquí se trata de 3 plantas ensambladoras que ensamblan circuitos. Una planta que es A, otra B y otra C. Resulta que el 50% del total de los componentes se compra al fabricante A. Luego, ese dato sería 0,50. Siempre aquí en tantos por 1. 0,25 para B, puesto que construye el 25%, y el otro 25% para C. Y resulta que los circuitos pueden ser defectuosos o no defectuosos. Por tanto, vamos a desplegar las ramas secundarias y luego vamos a ir dándole poco a poco los datos. Fabricante B también fabrica componentes defectuosos y no defectuosos, y el fabricante C fabrica circuitos defectuosos y no defectuosos. Ahora se trata de completarlo con los datos del problema. Me dicen que el porcentaje de componentes defectuosos para el fabricante A es del 5%. Luego ahí tenemos que escribir 0,05, y lo que falta para llegar a 1 serán los no defectuosos, es decir, el 0,95. El B fabrica el 10%. Me queda el 0,90 de no defectuoso. Y el C fabrica el 12%. Luego me queda un 0,88 para completar y llegar hasta el 1. Ya hemos resuelto la primera parte del ejercicio, el apartado A. Ahora se trata de calcular las hojas de lo que nos interese. Tenemos ramas y hojas. Las hojas al final me van a dar el valor de qué cantidad fabrica, qué probabilidad tenemos de que el fabricante A, por ejemplo, fabrique componentes defectuosos, que sería 0,50 por 0,05. Del fabricante B tendría 0,25 por 0,10 y del fabricante C 0,25 por 0,12. Porque lo que me preguntaban es que si se escoge un circuito al azar en el almacén, que calcule la probabilidad de que contenga componentes defectuosos. Así que solo voy a la rama que tienen circuitos defectuosos. Tendríamos que hacer esas multiplicaciones y luego aplicar el teorema de la probabilidad total, es decir, sumarlo. Y si sumamos todas esas cantidades, vamos a recurrir a nuestra calculadora. La probabilidad de que sea defectuoso el circuito es del 0,08, que es lo que me va a dar la calculadora. Me adelanto un poco para comentar que en esta parte es muy sencillo controlarlo. La probabilidad que me están pidiendo es directa, y yo lo que estoy haciendo es calculando las hojas de cada uno de esas ramas. Las sumo finalmente y obtengo definitivamente el porcentaje. La probabilidad de los componentes defectuosos, de los circuitos defectuosos, es del 0,08. Y ya que estamos aquí, pues vamos a calcular la probabilidad de los que no son defectuosos. Y la probabilidad de los que no son defectuosos, tenemos que utilizar el suceso contrario. 1 menos 0,08. Y eso, en definitiva, me da que es la probabilidad, una probabilidad del 0,92 o del 92%. Porque eso me va a hacer falta justamente para resolver el apartado C. Ahí me piden, escogido al azar un circuito que no tiene componentes defectuosos, ¿qué porcentaje de dichos componentes han sido vendidos por el proveedor B? Como una pregunta al revés. El apartado C es la aplicación del teorema de Bayes. Recordar la fórmula, la probabilidad de B, sabiendo que es no defectuoso, será la probabilidad, ojo, estamos aplicando Bayes, la probabilidad de B por la probabilidad de que no sea defectuoso, sabiendo que es de B, partido por la probabilidad de que no sea defectuoso. Nos vino bien ese 0,92, ¿a que sí?
Ya tengo el denominador. En cuanto a la probabilidad de B, me la da directamente el árbol. La probabilidad de B, evidentemente, es 0,25. Ya me la daba directamente el problema. Y ahora voy a calcular ese otro factor, la probabilidad de que no sea defectuoso sabiendo que es de B. Eso es una probabilidad condicionada. Sería la probabilidad de la intersección de ambos sucesos dividido entre la probabilidad de B. En realidad esto podría hacerlo directamente, pero así vamos más sobre seguro. La probabilidad de la intersección es fácil de calcular. Sería 0,25 multiplicado por 0,90. Claro que eso hay que dividirlo entre la probabilidad de B, y la probabilidad de B es 0,25. En consecuencia, 0,25 y 0,25 desaparecen, y lo que me queda vivo es el 0,90. Luego lo metemos en nuestra fórmula, en la fórmula de la probabilidad de Bayes, y ya tendríamos directamente el resultado que buscamos. Ojo que me lo piden en porcentaje. Estos son pequeños detalles que siempre hay que tener en cuenta. En el apartado B me pedían la probabilidad directamente, con lo cual lo puedo dar en tanto con 1, pero aquí, realizada la operación, luego calculo el porcentaje. Solo tengo que correr la coma a 2 lugares. Esto corresponde 0,2426, aproximando un poco. 46, perdón. 0,2446. Que en porcentaje correspondería con el 24,46%. Y gente, ya tenemos un 10. Nos vemos.